Llevo una hora hablándole a la cámara y no le había dado grabar. Hola, ¿qué tal amigos, parceros, parceras, compañeros? Mi nombre es Cristian Camilo Marín o el viejo Cami si usted ya me tiene más confianza. Y bienvenidos a este nuevo video en este su canal de la cuarentena. Voy a tener que cambiar eso cuando se normalice todo, cuando nos invadan los extraterrestres. Sentado acá al frente de esta pantalla en la que encuentras generalmente tanta información, esta misma pantalla que nos une al mundo con tan solo un clic, en la que podemos aprender de diferentes culturas, conocer lugares increíbles, aprender cosas nuevas. Esta pantalla a través de la cual es cada vez más fácil emprender, generar dinero y convertirnos en millonarios, y que aún así solamente usamos para ver memes y hablar de pendejadas con los mismos una y otra vez. Me puse a pensar en algo. ¿Y si esta cuarentena nos hubiera agarrado en los 70s, 80s o 90s, cuando ninguno de estos avances tecnológicos hubiera existido? Me refiero a que nos hemos vuelto completamente dependientes del internet y la electricidad para trabajar, estudiar, pagar facturas o simplemente para entretenernos. Y es ahora, durante este confinamiento, que cualquier actividad que deseamos hacer tenemos que hacerla en casa. Es entonces cuando el celular ha reemplazado a juegos de mesa, periódicos, revistas impresas, incluso en muchas ocasiones hasta libros completos son leídos a través de nuestros dispositivos. Pues vivimos en una era en la que tenemos todo al alcance del pulgar y eso es increíble. Y no, como un niño que creció en los 90s, no diría que esta época es mejor o peor. Para nada, nosotros somos la última generación que salió a jugar a la calle, que vivimos aventuras reales. Los niños de ahora jamás sabrán lo que se siente. Ahora todo se vive a través de esa pequeña pantalla negra. Y aquí, amigos, no se siente ese infinito miedo arrollador de caerse de un árbol, ni se siente el viento en la cara al ir a toda velocidad en tu bicicleta para saltar una rampa hecha con 4 ladrillos y una tabla de madera. No, amigos, eso no tiene comparación. Ahora bien, en esta época de aislamiento preventivo, obligatorio, inteligente, cuarentenoso, virulento, taciturno, vegetariano, animalista, shakespeariano, extraterrestre, evolutivo, premenstrual, conspirativo e Illuminati, el resguardarnos en nuestras casas como cavernícolas nos ha llevado a buscar nuevas formas de entretención, nuevas formas de aprendizaje e incluso nuevos métodos de trabajo que no podríamos llevar a cabo sin las ventajas del internet. ¿O sí? ¿O sí? ¿O sí? ¿Se imaginan que tuviéramos que hacer las cosas a la antigua? Libros, enciclopedias, en carta versus el internet. Sin internet, aprender de diferentes temas durante esta cuarentena no sería tan accesible para todos. Porque si algo hemos aprendido de esta cuarentena es que no todo el mundo tiene acceso a internet. O al gobierno. Para lograrlo, deberías tener en casa una gran cantidad de libros y enciclopedias que además tuviste que comprar antes, pedirlas prestadas, sacarlas de la biblioteca, pero antes de que todo esto comenzara, o reclamar algunas de las enciclopedias que venían con los periódicos de la época, para lo cual tenías que recortar unos cupones y juntar un monto mínimo de dinero y esperar que llegaran a tu casa. Suponiendo que tuvieras computador, la herramienta perfecta era Encarta. Para los que no saben, la primera enciclopedia digital que existió y que para los que vivimos en los 90s fue la respuesta a todo. Algo así como un Google pequeñito en un CD. Hacer un podcast o una compilación de música en cassette. Bueno, en teoría hacer una compilación de música o un podcast no era tan difícil en los 90s. Nosotros nos inventamos ese concepto. Incluso hasta creo que lo hacían unas décadas antes. Lo único que necesitabas era un cassette, un micrófono y una grabadora que pudiera grabar. Para el caso de una lista de reproducción musical era mucho más fácil y habían dos opciones muy claras. La primera era echar mano de cassettes, discos, CDs de amigos, vecinos y familiares. O la segunda, y mucho más recurrente y mucho más popular, era hibernar al lado de tu grabadora y esperar que sonaran tus canciones favoritas en la radio de la época. Ya saben, los temas del momento, con el fin de hacer una lista de reproducción mucho más actualizada y ser la envidia de tus amigos del colegio. Ahora, en cuanto al podcast, básicamente era lo mismo. Tomabas tu grabadora, tu micrófono, el cassette y hablabas de lo que se te daba la gana. Ahora, debo aclarar que no creo que fuera muy común, por lo menos que yo recuerde,
pero de que se puede, se puede. Y el verdadero problema sería la distribución, ya que sin los canales gratuitos de streaming que existen en la actualidad, si tú no eras una persona realmente famosa, bueno, tu contenido pasaría a engrosar las filas del olvido. En fin, lápiz y máquina de escribir versus computador. Hablemos de algo que toca las fibras más internas de mi ser, y es escribir. ¡Qué maravilla! Escribir es la actividad cuarentenística de menor dificultad, ya que tanto ahora como antes siempre podrás contar con la vieja y confiable dupla del lápiz y el papel. Sin embargo, hablemos del hipotético caso que solamente tuvieras tu máquina de escribir. Sí, chicos, una máquina de escribir. Un fantástico dispositivo mecánico parecido a un computador, pero sin pantalla, que se usaba en la época de antaño para escribir sobre papel. Lo que significa que mientras escribías, de una vez ibas imprimiendo. Mientras escuchabas un característico, para cerrar con un fantástico sonido clave que te invitaba a devolver el rodillo para seguir escribiendo en el siguiente renglón. ¡Ay, qué épocas! No, mentiras, a ninguno de mi generación le gustaba escribir en máquina de escribir. Disquete versus USB. Ahora bien, antes nuestros archivos tendríamos que guardarlos. Y qué mejor que hacerlo en un disquete. Estoy hablando de cuando se usa el computador. En la máquina de escribir no se puede utilizar un disquete, pero en la época se utilizaba un disquete. Los más comunes y los que más recuerdo son los de 5 1/4, y en algún momento llegaron a tener colores, lo que lo convirtieron en la primera posibilidad de personificar tus dispositivos. Dispositivos que además tienen una capacidad máxima de 1.2 megas para guardar casi nada. Ahora tenemos dispositivos USB que tienen muchísima más capacidad, ocupando un mínimo de espacio. Para el caso de utilizar lápiz o la máquina de escribir, teníamos otros dispositivos para guardar nuestros archivos. Increíbles accesorios de cartón o plástico llamados carpetas, en donde guardabas tus documentos de papel y listo. Luego podías guardarlos en un archivador o en un cajón y ya. Teléfono análogo versus celular. Hoy en día es muy normal hablar con familia y amigos a través de nuestro celular, mediante aplicaciones como WhatsApp, Facebook, Hangout, Telegram, Zoom, bueno, todas esas. Sin embargo, unas décadas atrás, habría resultado prácticamente imposible hacerlo si no fuera por los teléfonos. Y no estoy hablando de estos teléfonos, hablo de sus antecesores, clásicos aparatos con un cable en espiral, y que en el pasado, aunque no lo crean, estaban presentes en todas las casas, o en la mayoría. A veces ocupando un sitio estratégico y exclusivo, en donde además solía estar acompañado por las páginas amarillas, las páginas blancas y la ya desaparecida libretica de teléfonos de la abuela, que contenía todos y cada uno de los números telefónicos de familia, amigos y allegados. Quizás no habría sido posible en esa época el tema de teletrabajar como ahora, pero podríamos seguir en contacto y darnos consuelo en nuestras horas más tristes. Lo mejor del cuento es que no tendríamos que preocuparnos por si encontrábamos o no a la persona, algo muy recurrente en esa época, porque si nos hubiera cogido la cuarentena en ese momento todos estaríamos encerrados en la casa. Fotografía análoga, revelar tus rollos versus fotografía digital. Durante esta época de cuarentena también se ha hecho muy popular el uso de la fotografía como medio de expresión, sobre todo entre fotógrafos que han tenido que recurrir a la experimentación de técnicas que no incluyan el hecho de tener que salir, o de modelos. El autorretrato se está volviendo muy popular, de hecho. Y para las personas del común, como tú o como yo, todo se reduce a la necesidad de mostrar mediante redes sociales como Instagram algunas escenas de la vida cotidiana. Quizás lo más probable es que sea utilizado como una herramienta para no perder la cordura. Atrás quedaron esas escenas de viajes, cenas, fiestas, siendo reemplazadas por la cotidianidad del confinamiento. Por cierto, síganme en Instagram, es @elviejocami. Échense una pasadita, si usted ya me tiene más confianza. Ahora bien, en el pasado habríamos tenido que utilizar las cámaras fotográficas que para mí son las más hermosas. Ella es mi bebé. Cámaras análogas, no digitales, y que necesitaban de una serie de procesos químicos para reproducir las imágenes en estos exóticos elementos llamados coloquialmente rollos. Probablemente lo más tedioso sería tener que esperar a que se acabara la cuarentena para por fin llevar los rollos a revelar, ya que aunque no lo crean niños, en estas cámaras no existía la posibilidad de previsualización de tus imágenes. Quizás si eras más conocedor hubieras podido tener tu propio cuarto oscuro en tu casa, con revelador y los químicos que necesitarías, un proceso que obviamente no voy a explicar
en este video. Pero sí, si eras fotógrafo, tendrías que esperar para ver el resultado final y así saber cuántas fotos te salieron bien y cuántas mal. Y por fin sabrías si perdiste tu trabajo de meses y la inversión en los materiales, porque recuerdo que esas cositas no eran baratas. Además, tengan en cuenta que los rollos venían de 36, 24 y 12 fotos. En esa época la fotografía se tenía que pensar mucho más que ahora. Mensajes de texto versus la carta escrita. Hablando de WhatsApp y de otras aplicaciones de mensajería directa, en ese caso, amigos, tendríamos que hacer uso de nuevo de nuestro lápiz o de nuestra máquina de escribir para la fabricación de mensajes escritos en papel, a los cuales llamábamos cartas. Me encanta cuando callas porque estás como ausente. Y para que llegaran a las personas a las cuales eran dirigidas, teníamos que seguir un proceso un poco engorroso y no muy popular en estos tiempos. Primero, debíamos doblar nuestra carta, a ver si aún recuerdo cómo se hace, e introducirla dentro de un recipiente hecho también de papel. Un recipiente que era conocido como un sobre, al que además deberíamos escribirle la dirección de la casa u oficina de la persona a la cual debería llegarle el mensaje y que para efectos de la entrega sería conocido como el destinatario, además de nuestros datos para que dicha persona supiera quién rayos le envió la carta. A nosotros, el que lo envía, nos conocerían como el remitente. Además de dicho proceso, deberíamos hacer uso de una estampilla o sello postal que hacía las veces de un comprobante de pago para el uso del servicio de la empresa de correos del país. Quizás si hubiéramos tenido cuarentena en ese momento, nuestros carteros hubieran tenido un sobrecargo inimaginable de trabajo. Alquiler de películas en Betamax, VHS, CD versus Netflix. Ok, llegamos a un tema álgido en nuestra conversación, ya que el uso de plataformas como Netflix, Amazon Prime, Hulu, Disney Plus, entre otras, se han popularizado debido al encierro obligatorio de la mayoría de seres humanos de este fantástico planeta. Y no nos digamos mentiras, se ha convertido en la compañía perfecta para pasar el rato. Sin embargo, y aunque ustedes no lo crean, hace algunos años estos servicios no existían y las limitaciones en la programación de la televisión de la época nos hubiera obligado a maratonear series tan diversas como Los Victorinos, Vuelo Secreto, Dejémonos de Vainas o incluso Padres e Hijos. ¿Se imaginan llegar al punto de maratonearse Padres e Hijos? Y los más chiquitos de la familia seguramente serían los más beneficiados al tener programas y series como ¿Puedo hacerlo yo? Con los fantásticos Nopo y Gonta, o ¿qué tal El Tesoro del Saber? O Niños en Crecimiento, o Los Dummies, entre otras fantásticas producciones educativas de la época. Y no nos olvidemos de Okidoki, Clase Aparte, De Pies a Cabeza, Sabor a Limón, Conjunto Cerrado para los más adolescentes. Aunque realmente esta no era nuestra única opción, ¿o qué dijeron? ¿Creen que antes no teníamos más herramientas para entretenernos? Pues sí, también podías alquilar tu película favorita en el videoclub de tu preferencia, ya sea en CD, VHS, Betamax. Los Blockbuster y los Betatonios estaban a la orden del día, así como un centenar de sitios más locales donde podías asistir a buscar la película del momento. Eso sí, solamente por un tiempo limitado y pagando una módica suma de dinero. Que no se te olvide devolverla porque tendrías que pagar una multa. Y si la rebobinas antes de entregarla, mucho mejor. Eso es algo que el siguiente cliente en alquilar la película te iba a agradecer por el resto de su día. No hay nada peor que llegar a poner una película que querías ver y tener que devolverla toda porque el cliente anterior no se le dio la gana rebobinarla. Ahora, no puedo evitar pensar en el hecho de que si ahora no estábamos preparados para toda esta conmoción, durante los años 70s, 80s o 90s, incluso llegando a los 2000, hubiese sido muchísimo peor. Y no solamente por el nivel de desinformación al cual estaríamos sometidos, sino que además los niños acostumbrados a vivir su vida fuera de sus casas estarían muchísimo más aburridos en casa. ¿Alguien quiere pensar en los niños? Recuerden que somos una generación que prácticamente vivía en la calle y que eran los parques en donde pasábamos la mayoría del tiempo. A veces desde que amanecía hasta muy tarde en la noche, jugando caravana en bicicleta, armando carros de balineras para competir contra otros amigos o incluso con los del otro conjunto, construyendo casas en los árboles con muy poca o ninguna preparación en arquitectura, jugando con arcos y flechas caseros que nosotros mismos fabricábamos, así como caucheras, capalobos, boqueras, compitiendo con yoyos, trompos, canicas, tazos. Y me aterra pensar qué hubiera sucedido si esta cuarentena nos
nos hubiera agarrado en la hora Gaviria. Una medida de racionamiento eléctrico que se llevó a cabo en 1992 por el mes de mayo, más o menos por esta época. Y para los que no saben, fue producto de la crisis causada por el fenómeno del Niño de ese año. Dicha medida consistía en cortar el servicio eléctrico por periodos de hasta 9 horas. ¿Se imaginan? Ahora que estamos más acostumbrados a esto y somos más dependientes de la electricidad. De lo que sí estoy muy seguro es que las familias de esa época probablemente hubieran sobrellevado mucho mejor esta situación. Para mí era diferente la unión familiar que se vivía durante esa época. Y creo que no se habrían dado tantos casos de violencia intrafamiliar como ahora. O tal vez sí, después de todo, quizás antes no se hablaba de eso. De lo que sí estoy seguro es que tantos dispositivos electrónicos en casa nos han hecho olvidar de algo muy importante: convivir. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video, este viaje al pasado. Si es así, no olviden dejar su like, que es gratis y a mí me sirve un montón. Recuerden que también se pueden suscribir a este canal si es que aún no lo han hecho, y darle a esa campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. Dicen que funciona, pero yo no estoy seguro, así que pongámoslo a prueba. Y cuéntenme, después de este viaje al pasado y estando mucho más conscientes de la increíble cantidad de herramientas que tenemos ahora, ¿cómo las están aprovechando? ¿De qué manera les están sacando el jugo para sus vidas profesionales o personales? Déjenme saberlo acá abajo en la casilla de comentarios, porque me encanta leerlos. Les dejo 2 videos más para que vayan a revisar al finalizar este video, y espero de todo corazón que estén disfrutando en alguna medida de este tiempo de aislamiento y confinamiento, haciendo lo que les guste, así como yo lo intento con estos videos. Recuerden que los hago para que se entretengan y espero verlos pronto en el mundo real. No siendo más por el día de hoy, me despido. Los quiero. Bye. Se acabó.